Hola amigos, el día de hoy prepararemos empanada de carne. Para el relleno necesitaremos 400 gramos de carne molida, 3 cebollas grandes, 2 ajos picados, una cucharada de vinagre, una cucharada de azúcar, una cucharada de ají panca o ají colorado o chile guajillo, perejil picado, 3 huevos cocidos, sal, pimienta al gusto. Para la masa necesitaremos 800 gramos de harina común o harina de todo uso, 200 gramos de mantequilla, 2 huevos, una taza de leche o agua, media taza de aceite, 8 cucharadas de azúcar y 2 cucharadas de sal. En una sartén caliente con un poco de aceite agregaremos la cebolla picada y el ajo picado. Lo dejaremos cocinar hasta que la cebolla se ponga un poco transparente. Y salpimentaremos al gusto. Una vez que las cebollas estén transparentes, podemos agregar la carne molida. Agregaremos también una cucharada de vinagre, una cucharada de ají panca o ají colorado o chile guajillo. Puedes conseguirlos en el supermercado ya preparados en la parte de envasados. En caso no lo consigas, puedes obviar este paso. Una cucharada de azúcar y lo mezclamos muy bien con la cebolla. Lo dejaremos cocinar hasta que la carne esté lista. Cuando la carne esté lista, apagaremos el fuego y reservaremos el relleno. Debe estar bien frío antes de empezar a rellenar. Mientras tanto, iremos preparando la masa, así que en un bowl agregaremos todos los ingredientes secos primero. Obviamente la harina lo hemos cernido previamente. Agregaremos la mantequilla, que debe estar fría, dura, recién sacada de la refrigeradora, y con nuestras manos bien limpias vamos a empezar a mezclar hasta formar como una arenilla. Cuando tengamos esta contextura tipo arenilla, podremos ir incorporando el aceite. Luego los huevos, que sí deben estar a temperatura ambiente. Luego podremos empezar a mezclar suavemente. Recuerda que este tipo de masa no se debe de amasar, solo es mezclar, ya que si amasamos vamos a activar el gluten y la empanada saldría demasiado dura. Un consejo que les doy es que a la hora que agreguen la leche, agreguen poco a poco, nunca incorporen de golpe, ya que dependiendo de la marca de la harina y el clima en que se encuentra, es lo que necesitará de líquido. Llegado a este punto, podemos utilizar nuestras manos. Recuerda que es solo mezclar o amasar muy suavemente, solo hasta que los ingredientes se hayan unido por completo. Esta es la textura que más o menos nos debe de quedar. Es una masa suave, pero firme como para poder armar una empanada. Y una vez lista la vamos a tapar y lo vamos a llevar a la refrigeradora hasta que enfríe la carne. De la taza de leche que pide la receta, fue esta cantidad lo que me sobró. Una vez que nuestra masa haya reposado una hora en la refrigeradora y nuestro relleno de carne haya enfriado, podremos empezar a armar las empanadas. Colocaremos un poco de harina en nuestra mesa de trabajo y la masa la dividiremos en 18 a 20 pedazos, más o menos unos 90 gramos cada uno. Haremos unas bolitas y con ayuda de un palo de amasar o una botella bien limpia, presionaremos y empezaremos a estirar de esta forma, dándole una forma circular. Si ustedes tuvieran cortador especial para empanadas, también pueden utilizarlas. Y le daremos un grosor de unos 3 a 4 milímetros más o menos. Creo que no llegué a mostrarles que cuando el relleno está frío se le agrega perejil picado al gusto. Rellenamos la empanada, colocamos también huevo cocido, que cada huevo lo he cortado en 6 pedazos. También le pueden agregar aceituna. Doblamos y presionamos los bordes para asegurar que los jugos de la carne no se vayan a salir mientras lo horneamos.
Presionamos muy bien los bordes, que quede bien delgado, para que a la hora que hagamos el doblez no salga muy grueso esa parte. Si creen que tiene demasiada masa, pueden cortar el exceso y luego hacemos el doblez. También pueden utilizar un tenedor para presionar y cerrar la empanada. Iremos colocando las empanadas que terminemos en una bandeja enmantequillada y obviamente debemos de estar ya precalentando el horno a 180 grados centígrados. Antes de llevarlos al horno, untaremos un poco de yema con leche encima de todas nuestras empanadas. Estas empanadas también las puedes preparar un día antes. Una vez que ya las tienes armadas y en las bandejas, lo cubres y lo llevas a la refrigeradora. Y al día siguiente solo precalentas el horno, untas el huevo por encima y lo llevas al horno. Es una muy buena forma si tenemos una reunión familiar para no estar tan atareados el mismo día. Una vez listos, los llevamos al horno por 180 grados centígrados aproximadamente unos 30 minutos o hasta que en la parte de arriba estén doraditas. Con un cafecito, estas empanadas recién saliditas del horno son deliciosas. Cortémoslas para que vean cómo está por dentro. Vean esta delicia, la carne está jugosita. Hay personas que les gusta colocarle azúcar impalpable por encima de las empanadas y acompañarlo con un poquito de limón. Una deliciosa empanada que puedes rellenarlo con lo que más te guste. Y cuéntame, ¿con qué relleno te gustan las empanadas? ¿Y con qué sueles acompañarlo? ¿Con una taza de café, té, leche o tal vez un refresco? Y bueno, si te gustó esta receta, no olvides de suscribirte y dejarme un like. Bye bye.